¿Ustedes creen que este señor... Tengo la certeza de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria? se parece a este señor? Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. ¿O se parece a este señor? Yo le doy. El presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo una exhibición de boxeo con el cantante de hip hop Gandhi Arocha. De verdad se nota la destreza de ambos. ¿O se parece a este señor? And talking about northern New Jersey draws the prober's eye. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember. Hoy les daremos una respuesta. Este es el Chapucero. ¡Arrancamos! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Desde hace mucho tiempo, los enemigos de Andrés Manuel López Obrador han insistido en compararlo con otros presidentes latinoamericanos que han sido muy polémicos. En particular, con lo que han comparado a López Obrador ha sido con los presidentes venezolanos, el fallecido Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Otros críticos también ya empiezan a compararlo con el presidente norteamericano Donald Trump. Pero ¿qué tan cierto y qué tantas falsedades están detrás de estas críticas? Vamos a arrancar con el que creo que menos se parece, que sería con el magnate millonario Donald Trump. Si bien a Donald Trump se le llama populista, la realidad es que el populismo que él lidera es muy distinto al populismo que López Obrador promete. Por ejemplo, el populismo de Donald Trump es este populismo de ultraderecha que tiene más cosas que ver con el nacionalsocialismo, o sea los nazis, que con entregar dinero a los pobres. El populismo de Donald Trump es el populismo de las xenofobias, es el populismo de persecución a las minorías y es el populismo de cerrar fronteras. En cambio, el populismo de López Obrador es más de dar dinero a las mayorías, que en este caso los mexicanos serían los más pobres. Por otro lado, no hay personajes más distantes en ideología, en formación y en objetivos que entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Donald Trump es un multimillonario, mientras López Obrador lo que presume es su austeridad. También Donald Trump es un personaje que no tiene idea de la historia política de su país y menos del mundo, mientras López Obrador ha sido un lector obsesivo de la historia política de México. Ahora vamos con Maduro. De entrada, Maduro llegó al poder porque falleció su jefe, Hugo Chávez. Incluso si Hugo Chávez no hubiera recomendado a Maduro en su lecho de muerte, lo más probable es que no hubiera sido presidente. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Arrancando la presidencia, Maduro se veló un poco como Trump, muy estrafalario, muy anecdótico y con ideas bastante polémicas. Y además tener ocurrencias como la clásica del pajarito. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8:30, y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí, y de repente entró un pajarito chiquitico, silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones, así lo sentí yo. Ya como presidente, Maduro ha enfrentado una severa crisis económica, en particular porque su presidencia, así como la de Hugo Chávez, apostaron todo por un precio alto del petróleo que al final se desplomó y dejó a Venezuela en la lona. Además, en Venezuela hay 3 y hasta 4 tipos de cambios distintos. Esto ha generado que haya una gran disparidad entre el dólar y el bolívar venezolano, lo que al final ha redundado en una enorme escasez de importaciones
bienes de primer consumo y materias primas. Sin embargo, así como están las cosas de críticas, en Venezuela Maduro tiene una mejor aceptación presidencial que el propio Enrique Peña Nieto. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿se parece Maduro a López Obrador? Pues la realidad es que, así como está gobernando, obviamente que no. Y es que Obrador, a diferencia de lo que muchos dicen, ya tiene ahí una experiencia de gobierno como jefe de la Ciudad de México. En esa posición, gobernando la ciudad más grande de América Latina, Obrador fue catalogado como uno de los mejores alcaldes del mundo. Con todo y su pleitazo con Fox, realmente tuvo una relación institucional con él y su gobierno federal. Aunque nunca se tomó la foto con el presidente panista, López Obrador siempre cuidó la seguridad de Los Pinos y de la Casa Presidencial, así como de las instituciones federales en la Ciudad de México. Además, con los empresarios, en particular con Slim, Obrador hizo buenas migas. Y ahí está el rescate del centro histórico, que tuvo una enorme participación de la IP. De una u otra manera, recortando gasto en su gobierno y endeudándose un poco, Obrador pudo lanzar una serie de programas sociales muy innovadores en su tiempo, en particular la pensión a los ancianos, que finalmente fueron hasta imitados por el propio gobierno federal. También Obrador en la Ciudad de México impulsó un enorme proyecto de infraestructura y ahí están los segundos pisos como testimonio. En todo su gobierno, Obrador nunca realmente enfrentó una crisis económica similar a la que ha enfrentado Maduro y menos se peleó con la Asamblea Legislativa al punto de disolverla. Ahora vámonos con Hugo Chávez. En el caso de Hugo Chávez debe reconocerse que hay similitudes entre Obrador y él. Y es que Hugo Chávez, al igual que Obrador, fue un estudioso de la historia de su propio país y tuvo, al igual que Obrador, un ideal, que en su caso fue Simón Bolívar. Alrededor de esa ideología fue que fundó un movimiento que al final lo llevó a la presidencia. Obrador también ha sido desde hace mucho tiempo un fundador de ideologías alrededor de un expresidente del país, que es Benito Juárez. Sin embargo, la diferencia entre Obrador y Hugo Chávez es del método. Y es que Hugo Chávez fue militar y como militar encabezó un fallido golpe de estado que lo llevó a la cárcel. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Esta era la época en donde varias naciones de Latinoamérica enfrentaban golpes de estado un día sí y otro también. Hugo Chávez, gracias a que estuvo 2 años en la cárcel, se catapultó a los primeros lugares de esas encuestas y eventualmente llegó a la presidencia. Sin embargo, Chávez realmente nunca dejó de ser militar e incluso enfrentó él también intentos de golpes de estado fallidos. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Ya como gobernante de Venezuela, Hugo Chávez también se enfocó en política social, en particular en programas de alfabetización y de combate a la hambruna. Con los enormes ingresos petroleros que dejaba la petrolera venezolana oficial, pudo financiar esto y más. Y esto generó que Hugo Chávez realmente tuviera una enorme popularidad. Solo que Hugo Chávez sí fue la definición del gobernante populista, porque nunca cuidó los fundamentos económicos de su país, como es el tipo de cambio, la inflación y el desempleo. En México, de una u otra manera, tenemos una de las mejores instituciones económicas del mundo, que es el Banco de México. Como se puede ver, las comparaciones entre Obrador y Trump, Maduro y Chávez son absurdas e ilógicas. Ciertamente, entre estos personajes se puede encontrar algunas similitudes. Sin embargo, la diferencia entre ellos son mucho mayores. Y en el caso de Chávez, lo cierto es que ha sido muy satanizado en México cuando allí en Venezuela no lo odian tanto. Lo que le censuraron a Chávez finalmente es lo que le censuran a Maduro, que es una especie de dictador envuelto en un mando democrático. Sin embargo, también al final México tuvo su especie de dicta blanda durante más de 80 años con el PRI en el poder. Y bueno, finalmente ha sido López Obrador el que ha estado combatiendo desde la oposición
estas acciones antidemocráticas de parte de los priistas y después de los panistas. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse para que más personas lo vean. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @NachoRGZ, en donde podemos tener interacciones todos los días y a todas horas. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.